Abra sus Biblias ahí en Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y hoy vamos a hablar un pacto de fe. Hoy vamos a hablar un pacto de fe. Y el pacto significa un tratado entre dos personas que se comprometen a cumplir, ¿verdad?, lo estipulado. Puede hacerse verbalmente, como puede hacerse por escrito. Pero en este caso era algo, en aquel entonces era algo verbal. Simplemente había un convenio entre dos personas o más. Y tanto el uno como el otro se comprometían a llevarlo adelante. Por eso le he titulado, ¿verdad?, un pacto de fe. Hacer un contrato verbal, ¿verdad? Revisarlo, todo está correcto. ¿Le agrada a usted? ¿Me agrada a mí? Correcto. Hacemos este pacto. Hacemos este pacto. Y es muy importante en nuestra vida. En nuestra vida, fíjense muy bien, es muy importante conocer lo que es un pacto. Conocer en sí cada palabra de la Escritura, conocerla. Porque no es solamente leerla, estar leyendo la Escritura, sino conocer la profundidad de cada palabra. Imagínese usted, yo no sé, hermano, pero más de 20 veces he visto un versículo y me da nuevo panorama el Señor. Nueva, porque la palabra de Dios es viva, es refrescante día con día, ¿verdad? Puede leerla usted hoy un versículo y mañana puede leerlo, o dentro de 2 días, hermano, y le da una nueva expectativa de este versículo que está hablando. Y aquí estamos hablando que Abraham le creyó. ¿Por qué, hermano? Sí, dice, porque él actuó en fe, y le he llamado, le digo, un pacto de fe. En Gálatas 3:15, mire lo que ahí adelantito dice lo que está hablando. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, o sea, ya estudiado entre ambas partes, nadie lo invalida ni le añade. No podemos ni quitarle ni ponerle, mucho menos invalidarlo. Es un pacto y así se va a quedar. Voy despacio, hermano, porque sí quiero en sí recalcar lo que significa un pacto para Dios y lo que debe de significarse un pacto para mí. Como cuando estamos, hermano, haciendo un pacto, ¿verdad?, delante del siervo de Dios. Estamos haciendo un pacto y él está sirviendo como testigo. Ustedes están sirviendo como testigo. Y ahorita vamos a hacer varios ejemplos de la palabra del Señor. Varios ejemplos de la palabra del Señor. En Génesis 23:8 al 18, vamos a leerlo y vamos a ir despacio para ver este ejemplo también de Abraham, ¿verdad? Sara se había muerto. Sara ya se había muerto, ¿verdad? Y entonces Abraham no tenía en dónde enterrar a su esposa, el cuerpo de su esposa. Y dice, hermano, que Abraham habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. El 9, para que me dé de la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. El 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Et. Mira aquí, fíjese muy bien, los hijos de Et. Toma muy en cuenta esto, los hijos de Et. Dice, y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Et, otra vez, de todo lo que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy. Son los hijos de Et. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo te haré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata.
¿qué es esto entre tú y yo en tierra, pues tú muerta? ¿Para qué son 400 ciclos de plata? No es nada, sino al contrario, es más nuestra amistad, es más nuestra conocimiento y yo quiero dártelo. No, dijo, vamos adelante el 16. Entonces Abraham convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, 400 ciclos de plata, en presencia de los hijos de Ed, otra vez los hijos de Ed. 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes, era muy buena plata. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed, otra vez los hijos de Ed, y de todos los que estaban por la puerta de la ciudad. Y me dejó mucho así, en presencia de los hijos de Ed, y en presencia de los hijos de Ed, y hablaban todo y estaban en presencia de los hijos de Ed. No había ninguna escritura, no había ningún pacto, ningún convenio por escrito, sino todo era verbal. Y ahí estaban estos hijos de Ed como testigos. Y era lo que contaban allá desde tiempos antiguos. Por eso aquí habla mucho de los hijos de Ed. No se escribía absolutamente nada. Si era un convenio, era un pacto verbal que estaba haciendo. Yo no voy a agarrar esta tierra para enterrar mi muerta, dice Abraham, hasta que no te liquide, hasta el último 5. Dice, pero ¿qué son para nosotros 400 ciclos de plata? Lo que sea. Pero ya con aquello que dijo 400, le puso precio, él comenzó a pesar la plata y buena plata y paga aquella heredad y se queda entonces sí con los testigos hijos de Ed. Y esto es en el mundo, esto es lo que está sucediendo en la tierra, sea una escritura, sea un título de propiedad, sea, hermano, lo que sea, un pacto verbal, pero se debe de respetar. Si en la tierra se respeta aquello, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros ahora en lo espiritual? En el oriente, comer juntos era y sigue siendo considerado como un pacto por los que los comensales se obligan mutuamente. O sea, los participantes, comensales quiere decir participantes, que en sí se comprometen o se obligan mutuamente. Se sentaban a comer y es que estaban de acuerdo. Era un pacto que ellos estaban haciendo. Yo estoy de acuerdo con esta persona y se sentaban ellos a comer. Les decía que en el Antiguo Testamento era muy delicado sentarte a comer con cualquier persona. Te sentabas a comer con personas dignas de tu confianza y que tú las conocías. Decía, bueno, pero entonces dice, dar de comer al hambriento. Eso es muy diferente. Usted debe servir y debe dar. Pero estamos hablando ya, hermanos, saber exactamente, ¿verdad?, con quién nos estamos sentando a comer. Y estas personas decían, yo conozco quién es fulano de tal. Y se sentaban a comer. Me recuerda mucho cuando el Señor Jesucristo entra con sus apóstoles al cenáculo. El cenáculo es para tomar la última santa cena, ¿verdad? Es donde entraban personas que estuvieran de acuerdo. Personas que estuvieran de acuerdo, y no muchas, pocas, como eran los 12 apóstoles. Y entraron a comer con el Señor Jesucristo. Él sabía exactamente quién estaba comiendo con él. Mire en 1 Corintios 5, 9 al 11. Os he escrito por carta, mire lo que dice aquí, que no os juntéis con los fornicarios. Cuidado. Ahí hay una alarma. Ahí hay una alarma. Y yo quise traer esto porque usted hizo un pacto con el Señor Jesucristo. Usted hizo un pacto con el Señor Jesucristo y usted fue rescatado de las puertas del infierno. Usted fue lavado con la sangre de Cristo. Usted fue vestido con lino fino. Usted costó bastante y fue comprado a precio de sangre por Dios, entregando a su único hijo. Y ahora, hermano, este es un pacto que usted hizo cuando fue redimido con la sangre de Cristo. Señor, soy tuyo. Señor, toma mi cuerpo, toma mi vida completa.
Y entonces aquí viene algo muy importante que yo quiero hacer, hermano, recalcar así, hacer énfasis en estos versículos que estoy hablando en cuanto a un pacto. Y ahorita el pacto que hicimos con el Señor no nos interesa mucho. Acuérdese usted, los que fueron bautizados, ¿para qué fueron bautizados? Usted está en agua, usted está haciendo en público esa confesión, que usted es una nueva criatura, que usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, que usted ha sido llamado a santificación y no a inmundicia. Poco a poco vamos a ir entrando en lo que es un pacto y cómo debemos de tener este pacto y cómo debemos de vivirlo. Dice una vez más, que no os juntéis, fíjese muy bien, márquelo si gusta ahí en su Biblia. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, el 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso no sería necesario salir del mundo. El 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, aquí viene el bueno, que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal que dice, ni aun comáis. No te sientes con él, porque van a pensar que eres igual que él. Dice, yo por eso no me junto con cristianos, me junto con puros mundanos, y ahí no dice que no me junte con mundanos. Sí, pero ¿cuál es el propósito de juntar con los mundanos? Para traerlos para Cristo, para darles un buen testimonio, para hablarles de la palabra de Dios. Estás haciendo muy bien. Cuando dice Pablo, me hice débil con los débiles, pero para ganármelos para Cristo. Eso era el punto de Pablo. Me hice ya también con los religiosos, como que yo era muy religioso, pero era ganármelos para Cristo. Pero resulta que ahorita la iglesia de Cristo ya está muy, muy escondida entre el mundo, que ya no sabemos quién es quién. Y algunos me han dicho que estamos en el siglo XXI. Podemos estar en el siglo 30. Jesucristo no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. El que cambia son las épocas del mundo. Pero nosotros no servimos a un Dios de épocas. Servimos al mismo Dios todopoderoso del Antiguo y del Nuevo Testamento. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces aquí estamos nosotros valorizando ese pacto que hicimos con el Señor. Ahorita vamos a ver a Abraham, no hemos entrado con Abraham, no creo que se me ha escapado, ¿sí? Pero resulta que hicimos un pacto con el Señor, ¿verdad? Que saldríamos del mundo y la misma palabra de Dios dice, salid en medio de ellos y yo os tomaré por hijos, pero salgan. También había un pacto de sal, imagínense, hermano, en 2 de Crónicas 13:5, un pacto de sal también hay. Vamos a ver qué dice ahí en 2 de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Qué importantes son los pactos. Qué importantes son, hermano, glorias para Dios y deben de ser para nosotros. Por eso Pablo, cuando habla con los Gálatas, dice, oye, ¿quién los engañó a ustedes? Habían empezado muy bien. No dejaban de venir a la iglesia, no dejaban de escudriñar la escritura, no dejaban de orar, no dejaban en sí, hermano, de alabar al Señor. ¿Qué les pasó? Empezaron por el Espíritu. Ahora se apagaron. Ahora están como adormecidos. Algo estaba pasando con los Gálatas. A ver, pon Gálatas 3:1, no va a pensar que soy yo. ¿Sí me entiende? Para que vean cómo, mire, Gálatas, fíjense cómo les dice, insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los durmió?
Ustedes habían hecho un pacto con Dios, ustedes hicieron un pacto con el Señor. Sí, Señor, yo te seguiré, yo dejaré todo lo que me esté estorbando, yo buscaré tu reino y tu justicia. Uy, tremenda cosa. Dice, para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No hay otro, es Jesucristo, ya fue presentado ante ustedes como crucificado. Aquí hay dos cosas. Cuando yo alimento la carne, voy a andar muy fuerte en la carne. Lo decía Gerardo también el martes pasado, ¿verdad? Pero cuando nosotros alimentamos en el Espíritu, vamos a andar muy fuertes en el Espíritu. Y el diablo te va a ofrecer en charola de plata, no de 400 ciclos, sino en charola de plata, el pecado. Pero como usted va a andar en el Espíritu, lo va a detectar y va a reprender las obras de las tinieblas. No me vas a tumbar, Satanás. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Esto es cuando la persona anda en el Espíritu. Pero cuando usted o yo puedo andar en la carne, cualquiera de los cristianos puede andar en la carne, sí, somos presa fácil para Satanás. Somos presa fácil para Satanás. Dice la Escritura, dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Quién es aquel que se junta con estas personas que se dicen cristianas, pero no están haciendo lo que la palabra de Dios dice? Cuando tú te sientas con estas personas, tú le estás diciendo, no pasa nada, adelante, yo estoy contigo. Yo no estoy contigo. Tú estás desobedeciendo a nuestro Padre Celestial. Tú estás en pecado. Eso se oye muy fuerte, ¿eh? Pero ¿qué cree? El evangelio, hermano, es para valientes. El evangelio es para valientes. Necesitamos sacudirnos la cobardía, la vergüenza, el que dirán, y hermano, vamos a obedecer al Señor. No con desprecio, no le voy a hablar a estas personas con desprecio, simplemente no voy, no puedo, se acabó. No puedo hacerlo. Y tú sabes por qué. Pero le digo, no con ofensas, con desprecio, sino eso dejárselo al Señor. El Señor se encargará de hacer juicio un día, ¿verdad? Entonces dice que la sal, hermano, sazona cuando lleva el pacto. ¿Por qué él dijo, haremos un pacto de sal? Recuerden ustedes que Dios hizo un pacto de sal. Es igualmente, se sentaban a comer y ese pacto de sal, hermano, eso se respetaba, pero es que llevaba aquello que el Señor deseaba. Una sal, fíjese muy bien, sin el pacto es insípida, pierde su sabor. Vamos a ver ahí, hermano, lo que Marcos 9:50. Es cuando nomás estamos hablando, pero resulta que el pacto se olvidó. Quedó atrás el pacto. Miren lo que dice aquí. Buena es la sal. Usted es bueno porque nos llama la sal de la tierra. Nosotros somos buenos, somos la sal de la tierra. Mas si la sal se hace insípida, quiere decir que no va apoyada por el pacto que tú hiciste con tu Salvador, con tu Señor. No va apoyada porque te dice sal, pero resulta que no te ha interesado el pacto que tú hiciste un día con el Señor. Entonces la sal se hace insípida, no sazona, ¿verdad? Dice, fíjense muy bien cómo dice, cuando la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Renovando el pacto, aleluya, renovando el pacto, reconociendo que hemos fallado, que hemos desobedecido. Y entonces, hermano, gloria a Dios, la sal vuelve a sazonar. Vuelves tú a cambiar los ambientes. Vuelve tú, hermano, gloria. Dice que los lugares que pisemos serán bendecidos. Serán bendecidos, gloria a Dios. Fíjese, entonces, hermano, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí está hablando, gloria al Señor. Marcos nos está diciendo que buena es la sal.
Todas las mujeres usan sal para sazonar. Me recuerdo que yo no uso mucho la sal y cuando mis hijos van a veces en casa que prueban mis alimentos, dicen, oye, parece de hospital. Es que yo la sal realmente no uso mucha, sí me gusta sazonar, claro, pero no mucha, ¿verdad? Y dice, ¿con qué la sazonaréis? Simplemente, una vez más, con el pacto. Mire lo que dice en 1 Corintios, gloria al Señor, 4:18 al 20. La sal sazona cuando lleva el pacto. La sal sazona, una vez más, tú puedes sazonar los ambientes, tú puedes sazonar aquella vida que no sabe qué hacer, aquella persona que está sufriendo, tú la puedes llevar a aquel sazón, pero cuando tú llevas el pacto, que te respalda lo que tú estás haciendo. Esto no es cuestión de hablar y hablar y hablar, sino es cuestión de escuchar y hacer la palabra de Dios, para después dar el consejo. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese ido a vosotros. Mire el 19. Pero iré pronto a vosotros. Quiero que lea despacito. Si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Por qué no quieres conocer las palabras? Porque ya conozco la palabra. Yo no quiero conocer las palabras. Yo las palabras ya las conozco. Yo quiero ver el poder de los que andan envanecidos. Quiero ver cómo están viviendo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está todo lo que tú estás haciendo? Eso es lo que yo quiero ver. Esos que andan envanecidos. No pasa nada, no pasa nada. No, mira, cuidado. Se te está olvidando el pacto. Es un pacto que hicimos con el Señor. Dice, y conoceré no las palabras, grábelo, márquelo ahí en su Biblia, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Por qué habla de poder? Porque Hechos 1:8, no lo vas a cambiar, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos del Señor. Entonces dice, no quiero escuchar la palabra yo la conozco. No, quiero ver el poder con que están viviendo. Quiero ver el poder. Si estás en el lugar adecuado para recibir bendición. Si estás haciendo lo cual el Señor te designó para recibir bendición. Qué importante es todo esto. El pacto. El 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en memorizar Génesis hasta Apocalipsis. Ese no es el poder. En Génesis 12:1-4, mire qué sucede aquí. Porque Jehová había dicho a Abraham, ahora sin H, no tenía prole, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Aleluya. Esto es lo que me gustó. Cuando le dice el Señor, sal de tu casa y tu parentela, salte, está perjudicado, está llena de pecado esa generación, esa raza, salte totalmente, porque te estás contaminando. Salte de tu casa y tu parentela, ¿verdad? Y dice que cuando el Señor le dijo, y si lo haces, te voy a bendecir grandemente. Aún una persona de 75 años sin prole y diciéndole, haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación y te voy a bendecir y te voy a cuidar y te voy a prosperar. Todo lo que hagas te lo voy a prosperar, dice el Señor. ¿Y qué cree? El Señor se lo cumplió. Todo lo que emprendía prosperaba. Y dice la Escritura, hermano, que cuando Abraham salió rico, porque el Señor lo bendecía, el Señor lo cuidaba, el Señor lo protegía. No había quien lo tocase. No había quien lo tocase porque Dios estaba con él. Porque Abraham le creyó y le fue contada por justicia. Por eso dice aquí en el 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Una persona de 75 años que tuvo que esperar 25 años para recibir la promesa. Viene Isaac, a los 100 años.
Dios siempre permanece fiel a sus promesas. Dios le dijo: yo voy a hacer un pacto contigo. Solamente obedéceme, créeme. Vamos a hacer un pacto. Mira, yo te voy a pedir esto y tú vas a hacer esto. Y dijo Abraham: adelante. Y salió. Dejó la comodidad, dejó la seguridad, dejó todo. Todo dejó por seguir a Dios, por creerle a Dios. Es un pacto de fe. Aunque él no estaba viendo nada, porque él no sabía a qué pueblo iba. No sabía a la tierra de Canaán, pero ¿qué es la tierra de Canaán? Una tierra que fluye leche y miel. Lo vas a ver. Pero hermano, le creyó. Y esto es un pacto de fe. Por eso le llaman un pacto de fe. Dios cumplió todo. Dios cumplió todo. Y Abraham le creyó a Dios, le obedeció. Y si usted se fija, no lo vamos a ver. En Hebreos 11, hermano, habla de los hombres de fe. Y habla mucho ahí de Abraham. Donde estos hombres de fe, hermano, sin recibir lo prometido, obedecieron. Ese es un pacto de fe. Que aunque tú no lo estés viendo, si Dios te lo ha prometido por medio de su palabra y el Espíritu Santo viene y te confirma que es verdad, espera en Él, confía en Él y Él hará. Solamente hay que obedecer. Dice la escritura en Hebreos 10:12, eso sí lo vamos a buscar. Hebreos 10:12. ¿Qué hay en cuestión de los redimidos? ¿Verdad? Los redimidos por la sangre de Cristo, que somos nosotros. Ahora, ¿qué pacto nuevo hay? ¿Qué pacto hizo el Señor con nosotros? ¿Verdad? Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez más para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vamos ya hasta el 17 para entenderlo. Adelante. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, usted y yo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Viene y confirma. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ahí viene lo importante. Pondré mis leyes, ¿verdad?, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero el Señor habla que va a poner sus leyes en su mente y su corazón. Ahora usted y yo tenemos las leyes del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón. Y en nosotros depende si queremos obedecer o no queremos obedecer al Señor. Esto es ya personal. Por eso dice, hermano, que no debemos de decir nosotros que ignoramos la perfecta voluntad de Dios. Absolutamente nada. Hicimos un pacto un día con el Señor. Tenemos que respetar ese pacto. Tenemos que respetar ese pacto. Tenemos que seguir adelante porque el Señor permanece fiel a todas sus promesas. De igual manera nosotros tenemos que serle fiel al Señor. ¿Para qué? Para que vengan las bendiciones de Dios. El Señor quiere, una vez más, el Señor quiere que tú y yo le seamos fieles dentro y fuera del templo.